Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos clase vía Facebook Live. Saludos a todos allí en casita, esperando que estén muy bien, que nos estemos cuidando. Recuerden la instrucción, si salimos a la calle, por favor, hay que cuidarnos, no se les olvide. Siempre insisto en esto y a lo mejor se preguntarán, ¿por qué el maestro Rubén insiste mucho en esto? Porque son las normas de salud que nos da precisamente el sector salud. Hay que tener muy en cuenta el uso del cubreboca al momento de salir a la calle, guardar la sana distancia. Y como ustedes ya vieron, estábamos en semáforo naranja, ha estado cambiando con el paso del tiempo. Han habido disminuido los contagios, así que esa es una buena señal porque vamos avanzando y ojalá de acá, antes de que termine el ciclo escolar, ya estemos de nueva cuenta en nuestra aula trabajando a gusto. Bueno, hoy es miércoles 17 de febrero, 17 de febrero. Saludo a todos los que se están conectando. Vamos a trabajar la materia de español porque viene un proyecto que ya habíamos platicado. Está bien sencillito. No se va a entregar mañana, quiero aclarar. No se va a entregar mañana. Y hace un momento muchos papás y muchos niños me estaban preguntando, maestro, ¿cuándo va a haber tarea? No, pues fíjense que esa es la parte más chida. Se supone, fíjense cómo vino a cambiar la pandemia, la forma de ver la situación. El día lunes y martes debimos de haber tenido el carnaval y por primera vez en la historia, y esto puede servir para nuestro relato histórico, por primera vez en la historia el carnaval, ¿qué creen? Se suspendió. Increíble que un carnaval que siempre lo hacíamos se suspenda y no se lleve a cabo. Entonces, eso es algo que igual tú puedes retomar allá para lo que viene siendo tu relato histórico. Y a eso se debió que, pues bueno, el día lunes y martes no tuvimos clase. Y resulta que el día viernes, por eso estoy haciendo esta transmisión con ustedes. El día viernes, pues hay consejo técnico. Los maestros tenemos nuestra junta, como siempre, de consejo técnico. Y pues bueno, quiere decir que solo 2 días van a haber clase, lo que es el día de hoy y lo que es el día de mañana. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestro texto del relato histórico en la materia de español. Ayer sucedió, fíjense, les estoy haciendo una transmisión. Estoy en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Venimos por unas cuestiones familiares. Y pues bueno, acá seguimos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, que es la capital del estado. Y bueno, donde yo crecí. Y ayer sucedió algo que me llamó muchísimo la atención y que puede ser igual incluido en nuestro tema que estamos viendo de relato histórico. Ayer como entre 7:30, 8 de la noche, no me dejará mentir, ahí en Cancún, porque ya leí las noticias y fue a nivel nacional, se fue la luz por un lapso de casi 3 horas. En algunos lugares tardó como 4 horas, pero nunca se había visto en la historia, sobre todo en la historia actual de México, que se vaya tanto tiempo la luz y sobre todo una parte del país se vaya la luz. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el tema de la expropiación petrolera. Retomo eso porque es una noticia el día de hoy. Muchos periódicos, en las noticias salió igual que se fue la luz. Y bueno, acá en Chetumal les puedo decir, hay una avenida muy importante, como la López Portillo de Cancún. Hay una avenida que se llama la Avenida Insurgentes, que parte a la ciudad en 2 partes. Entonces la zona norte, por donde está la casa de mi hermana, donde estamos, se fue la luz. Y la zona sur tenía luz. Bueno, y su maestro, como ustedes saben, es bien chismoso, salió a dar la vuelta y estuvimos dando cuenta que varias partes de la ciudad tenían luz y otras partes no. ¿Y eso, maestro, yo lo puedo incluir en mi relato histórico? Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a leer, estamos en la página 88 del libro de español. Si lo tienes a la mano,
adelante, si no, te voy a dar unos segunditos para que corras a buscarlo mientras seguimos chismeando por acá. A ver si en los comentarios me van poniendo a quienes se les fue la luz y cuánto tiempo tardó por allá. Acá les digo, acá donde yo estoy hospedado con mi hermana, tardó 3 horas. 3 horas se nos fue la luz y estaba todo oscuro y salías al balcón y se veía todo allá afuera, todo oscuro. No sé cuánto tiempo tardó allá con ustedes, me imagino que habrá tardado 1 hora, hora y media o hasta 2 horas, pero sí se fue la luz en varias partes, no solo de Chetumal, me dicen por acá, a mí no, ok, fíjense, es que no fue para todos, Aquí en Chetumal, les repito, una parte sí se les fue y otra parte no se les fue la luz. Muy bien, entonces espero que ya tengan su libro a la mano. Nos vamos a ir al libro de texto, acá lo tengo a la mano. Nos vamos a ir a la página 88, la página 88. Vamos a hablar de un suceso histórico que pasó hace mucho tiempo y nos vamos a detener a leer este suceso que viene para celebrarse un día como hoy, más otro día dentro del próximo mes. En el mes de marzo vamos a celebrar esa fecha que está en el libro, que es el 18 de marzo, la expropiación petrolera. Pero vamos a leer el relato de lo que sucedió en aquel día cuando se dio la expropiación petrolera, pero desde el punto de vista de aquellos personajes que vivieron y estuvieron presentes cuando sucedió esto, ¿ok? Entonces dice acá, estamos en la página 88, los que se están conectando y los que se van a conectar después, es la página 88 del libro de español, el decreto de la expropiación petrolera, el 18 de marzo. Y dice así, en la noche del viernes, fíjense, era un día viernes, 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, lo que se le llamó la expropiación petrolera. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que estaban acá en el país para convertirse en propiedad de nosotros los mexicanos. Entre ellas figuraban la Mexican Petroleum Company of California, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. El anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas con el fin de mediar y llegar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. O sea, no solo a las compañías, sino también a la nación mexicana. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. 2 horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente Lázaro Cárdenas. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado, o sea, no querían contribuir a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absorta a toda la población y su apoyo pues también se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100,000 personas, wow, un mundo de gente, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que las mujeres, escuchen bien,
que las mujeres de todos los sectores del país cooperaran para pagar la deuda que se tenía con las compañías. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Fíjense que hace mucho tiempo, dentro de las cosas que me gusta leer, me metí a leer un poco relato acerca de este suceso y cuentan por allá que cuando vino el proceso de que iban a expropiar el petróleo, las propias mujeres se cortaban parte del pelo, lo donaban, lo regalaban prácticamente para vender ese pelo, porque se hacían pelucas de antes con pelo natural, y ese pelo de las mujeres mexicanas que se cortaban y lo donaban servían para pagar o liquidar esas compañías. Pero no solo eso, las mujeres mexicanas también llevaron, fíjense, también llevaron, no sé, ollas, pulseras de oro, aretes de oro, todo lo que había en su casa que no servía, o bueno, que no lo usaban en su momento, a ella les sirvió para donarlo, que lo vendiera el pueblo de México y con eso se liquidara a esas empresas. Fíjense la importancia también a veces de la participación y el apoyo. Y dirán, maestro, ¿usted lo vio? No, obvio, no lo vi. Pero ¿cómo lo supe? Ah, por medio de relatos. Y esos relatos, ¿dónde los encontré? Leyendo, viendo documentales de la época, hasta inclusive yo les puedo recomendar en YouTube, no me lo crean, en YouTube, si ustedes se pueden meter más al ratito, busquen el discurso que dio el presidente Lázaro Cárdenas para expropiar lo que fue la industria petrolera. Y les va a sorprender leer ese comunicado que da el presidente a toda la nación. Este es el relato de lo que sucedió aquella noche. Lógico que esta persona que escribió este relato, lo primero que tuvo que hacer es de seguro ver un video, de seguro preguntarle a la gente que vivió el momento, de seguro leer los periódicos, ver las fotos de lo que sucedió para poder escribir este relato. Porque muchos de nosotros no vivimos esa época y escuchamos esos relatos porque han venido de generación en generación y de generación en generación. Vamos a darle vuelta a la hoja del libro y estamos en la página 89. En la página 89 nos hacen una pregunta muy interesante. Nos dicen así: ¿qué harías para escribir un relato sobre algún hecho de la historia de México? Bueno, en México han pasado muchos hechos de los cuales podríamos contar relatos históricos. Ahora que ando aquí en mi tierra bonita y bella, yo salgo a pasear y acá en Chetumal han pasado igual varias cosas. Acuérdense que hace unos meses yo les hice un video con el profe Luchón, les hice un video donde dimos un tour por acá por la ciudad y les mostré algunas cosas icónicas de Chetumal. Si ya se les olvidó, les voy a volver a mandar el link del video, ya que allá hablábamos que de la casa voladora, del soldado decapitado y muchas cosas más. Yo no viví el huracán Janet, que fue el más importante de acá de Chetumal. Sin embargo, fíjense, mis papás llegaron y estuvieron durante ese proceso y parte de la historia del huracán Janet me lo contaban ellos. Me contaban ellos lo que sucedió en esa noche, porque igual algunos vecinos lo vivieron y podían contar. Pero allá ustedes en Cancún, yo les había dicho, vivimos un suceso hace 15 años que fue el huracán Wilma. Sin embargo, acuérdense bien que les dije que no todos escribieran del huracán Wilma, pero hay varios papás de ustedes que les tocó vivir ese huracán y pueden decir lo que sucedió. ¿Y ese sería un relato? Claro que sí. Ese sería un súper relato que nos pudieran contar a manera de texto. Muy bien, vamos al siguiente tema, que este es muy importante, ¿eh? Este es muy importante y se llama Consultemos fuentes documentales. Bueno, las fuentes documentales, la vez pasada yo les decía, cuando yo era niño, cuando decía mi maestra, y la verdad se los digo, cuando mi maestra decía, vamos a investigar en fuentes documentales, yo pensaba que era una fuente
que era una fuente y literal el agua sacaba cosas y ahí te podías documentar. No, para nada. Luego me explicaron que una fuente documental son todas aquellas, son todos aquellos archivos que te sirven para encontrar la historia acerca de algo. Vamos a leer entonces la página 89 y dice así en la página 89. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes escritas, orales, gráficas o materiales. Repito, escritas, orales, gráficas o materiales. Bueno, las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas del tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios y objetos construidos en determinados periodos de la historia. Las fuentes se van a clasificar en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de conquistadores, y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de esas fuentes primarias. Voy a hacer un momentito por acá. Voy a hacer un alto por acá y les quiero contar algo, perdón. Les quiero contar algo de la historia de México que vamos a ver más adelantito, que va a ser la cultura azteca. Hay muchas cosas que en la actualidad no se conocen. Por ejemplo, de la cultura maya nosotros tenemos Chichén Itzá, Palenque, Bonampak, varios sitios arqueológicos. Sin embargo, de la cultura mexica o la cultura azteca son pocas las construcciones que se conocen y les voy a comentar el por qué. Porque la ciudad más importante de los aztecas, que fue Tenochtitlan, ustedes lo sabrán, Tenochtitlan quedó enterrada y arriba de Tenochtitlan construyeron una muy gran ciudad, muy importante, que el día de hoy se llama Ciudad de México, y todo está enterrado. Y entonces, ¿cómo se sabe acerca de la cultura azteca? Les voy a comentar. Hernán Cortés, cuando vino a conquistar a los aztecas, trajo a un soldado. Ese soldado tenía una peculiaridad. Bueno, de entre todos los miles de soldados que él trajo, vino un soldado en específico que se llama Bernal Díaz del Castillo, que Bernal Díaz del Castillo le encantaba registrar todo lo que veía. Y aquellas celebraciones que hacían los aztecas, lo escribía. Los templos y palacios los dibujaban, los escribía. Entonces, este cuate Bernal Díaz del Castillo se encargó de hacer una cronología de todos esos lugares que en la actualidad ya no existen por el paso del tiempo y porque aparte los españoles los destruyeron. Allá estamos hablando tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Si a lo mejor tu abuelito es el cronista del pueblo porque es el más antiguo y es el que se encarga de recolectar las historias, ese tipo de personas que se llaman cronistas vienen a hacer lo que me dice el libro, lo que van a hacer las fuentes primarias, pero también las secundarias. La historia se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. En grupo, así como estamos, podemos ir conversando sobre cómo determinados hechos o acontecimientos han cambiado el rumbo de los pueblos del mundo. La aparición de las mismas culturas, chavos, fue cambiando cómo es el mundo. Pues acuérdense, nosotros el bimestre pasado en historia vimos cuando surgieron los griegos y después de los griegos vinieron los romanos. Y esas culturas fueron cambiando a como hoy es el mundo que nosotros conocemos. Por ejemplo, algunos de los que estudiaste en quinto grado, la independencia de México, el México independiente, la guerra de reforma, el porfiriato, la revolución mexicana u otro suceso o periodo que te interesa investigar para escribir un relato histórico. Tú vas a elegir un hecho o hechos para tu relato histórico. Puede ser de la historia política científica
o también artística de México o el mundo. En la clase pasada yo les hablaba acerca de unos Juegos Olímpicos que se hicieron hace ya casi 8 o 9 años más o menos, cuando la selección mexicana de fútbol jugó ante Brasil y le ganó México a Brasil y por primera vez en la historia ganaron una medalla de oro. Yo me acuerdo muy bien porque fue un día sábado. Ese día me levanté hasta tempranito porque el partido empezó como por ahí de las 8 de la mañana y terminó como a las 10:30. Y lo padre estuvo que cuando terminó el partido, la gente estaba gritando y escuchabas a los vecinos, como era tempranito, como era el sábado tempranito, es diferentes de cómo se podría escribir el relato histórico. Entonces estamos hablando que estas fuentes documentales nos van a servir ¿para qué? Nos van a servir principalmente ¿para qué? Para ir conformando nuestro relato histórico. Sí, me están diciendo por acá que se traba, permítame tantito, no se me separen. Ok, ahí estoy. Sí, me dicen que se está trabando, perdón. Me tuve que desconectar del Wi-Fi para que esté funcionando perfectamente acá, ¿ok? Seguimos entonces, ahora nos vamos a la página 90. Ya casi estamos terminando. Si no se desesperen, se estaba trabando la señal del internet, no se desesperen, ya regresamos, ¿ok? Ya les estoy leyendo de que se está trabando. Es la señal del internet, ya me desconecté. Ya me desconecté del internet para que pueda correr normalmente, ¿ok? No se desesperen. De todas formas, la clase se queda grabada. La clase se queda grabada y seguimos normalmente, ¿ok? No se desesperen. Ok, en la página 90 nos dice así: anota las ideas más relevantes en tu cuaderno. Después elige las fuentes que utilizarás para indagar más sobre el hecho de que tú vas a escribir. En la sección que se llama Fichero del Saber, me dice así, muy importante leer la parte que se llama Fichero del Saber. El estudio de la historia establece como ejes principalmente el orden en que suceden los hechos que los causa y cuáles son sus consecuencias, qué cambia y qué permanece a partir de ellos, así como lo que sucede al mismo tiempo en otros lugares o con relación a otros temas. Estas son pistas que permiten hacer una reconstrucción más fiel de la historia. Indaga qué sucedía, por ejemplo, en otras partes del país o del mundo al mismo tiempo. Esto es muy importante, ¿eh? Indaga qué sucedía, por ejemplo, en otras partes del país o del mundo mientras estaba sucediendo el hecho del cual tú vas a hablar. Por ejemplo, tú puedes poner en tu relato histórico, vamos a suponer, insisto mucho en el de el huracán Wilma, pues todos vivimos ese, ¿no? Bueno, al menos tus papás. Pero puede ser que, por ejemplo, tus papás no se habían casado en ese entonces y a tu mamá le tocó estar en el hospital porque allá trabajaba como enfermera y allá ella lo vivió de otra forma. Y puede ser que tu papá estaba trabajando de guardia de seguridad y le dijeron ese día no se puede ir a su casa porque tenemos que guardar esta bodega. Y cada quien vivió de manera diferente el huracán Wilma, como lo vivieron tus abuelitos. Y eso hace de que tú puedas poner todos esos relatos en uno solo y sea mucho mejor, más productivo, vas a tener mucho más material para poder contar qué es lo que se vive. Y sobre todo en esta parte, que a lo mejor tu abuelita, no sé, por parte de tu mamá, vivía en otra parte del país y pues ella lo vivió normal. Lo vivió y lo veía en las noticias, como a mí me sucedió. Mis papás estaban acá en Chetumal y ellos veían las noticias que estaban pasando y lo que les llegaba, pero los que estaban viviendo en la ciudad de Cancún en el mero momento del huracán no pueden dejar de mentir, que se escuchaban que pasaban las láminas, rodaban los tinacos, rotoplaces. Entonces, fíjate cómo un relato puede ser bien complementado, enriquecido, ¿con qué? Con los relatos de varias personas más. ¿Qué voy a hacer de tarea? Muy bien, ya casi estamos terminando la clase del día de hoy.
¿qué vamos a hacer de tarea? Lo único que te pedí de tarea de español, principalmente es que tú ya hayas seleccionado un relato histórico. Vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana tempranito voy a hacer una parte como un pase de lista y cada quien me va a decir, maestro, yo voy a hablar de tal relato histórico. ¿Con qué intención? ¿Por qué voy a hacer este tipo pase de lista? ¿Con qué intención? Para que no se repitan. Y si algunos se repiten, está bien. Acuérdense que les dije la clase pasada. Todos podemos contar la misma historia, pero en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque cada quien lo vive de diferente forma. Pero eso no quiere decir que todos vamos a hablar del huracán Wilma. No, porque a lo mejor yo quiero hablar de las Torres Gemelas, a lo mejor yo quiero hablar de, no sé, de algún jugador famoso que en estos 20 años se volvió súper famoso, o a lo mejor yo quiero hablar de un hecho que pasó antes del año 2000, en el año 1990 más o menos. ¿Pero por qué? Porque mi papá me lo contó, que lo vivió, y me voy a meter a investigar. Por ejemplo, igual puede ser que alguien me diga, maestro, yo quiero hablar del terremoto que impactó a la Ciudad de México en 1985, porque mi papá vivía en uno de esos edificios y a él le tocó vivirlo. Lo puedes hablar. Por ejemplo, yo les puedo presumir de que en el Mundial de México 1986 yo vi jugar, y estaba chamaco, yo estaba bien chamaco, me tocó ver jugar a Diego Armando Maradona, el que murió el año pasado. Así podemos ir complementando varios relatos de la historia. Entonces, la tarea, ¿cuál va a ser? Ya el día de hoy, fíjense que ya pasó una semana desde la transmisión pasada, que yo ya les había dicho que deberían ya de tener su relato histórico. Entonces, hoy, con todos estos elementos, ya debo, y con el ejemplo que leímos de la expropiación petrolera, ya debo de empezar entonces a trabajar con mi relato histórico. Tomar como ejemplo ese, pero aparte, como yo voy a estar investigando en fuentes documentales, voy a ir leyendo cómo se escribe un relato histórico. Algo que debe de tener muy puntual mi relato histórico, un orden cronológico. Por eso yo les decía que el orden cronológico siempre nos va a servir para casi todo, todas y varias materias. ¿Por qué? Porque debemos de llevar un orden como van pasando las cosas. Este relato histórico debe de tener como el cuento, inicio, desarrollo y final, como si fuera el cuento. Va a tener su inicio, el desarrollo y el final como término. Pero acuérdense que este relato histórico es mi versión, no la versión que está en el libro, no la versión que me cuenta mi papá. Por lo tanto, yo no voy a empezar diciendo el relato histórico, yo no lo voy a empezar diciendo, mi papá me contó que hace muchos años pasó este suceso. No, tengo que empezar diciendo, en el año 1956, 57, 58, en el año de 1975, en el año 2000 sucedió una tragedia, sucedió esto, sucedió lo otro. No puedo empezar diciendo mi relato histórico, no puedo empezar diciendo mi papá me contó, mi abuelita me contó, me lo contó mi vecino. No, podría ser que en las fuentes bibliográficas yo lo mencione, pero en la forma en que lo voy a narrar tiene que ser yo o él. No puedo poner otra forma. Lo más importante, vuelvo a repetirlo porque ya mero nos vamos. Vuelvo a repetirlo. Inicio, desarrollo y el final. Y tiene que llevar un orden cronológico. Guíense de lo que acabamos de ver en la página 89, que es donde venía el relato de Lázaro Cárdenas. Si lo estoy buscando para que no me digan, no es cierto, maestro. Sí, es en la página
88, donde viene la expropiación petrolera, el decreto. Guíense de ese relato, guíense de ese relato. Ese relato nos va marcando la pauta así muy bien. ¿Cómo pasó? ¿Cómo inició? ¿Por qué se expropió? ¿Por qué se expropió todo ese gran arsenal que había durante la expropiación? Esas compañías. ¿Por qué? Y luego me voy a ir al desarrollo y luego al final. ¿Eran esas dos torres iguales y taladas? Ah, ándale, más o menos. Sí, pero Giovanni, vas a empezar diciendo, Giovanni, en el año 2000 el mundo se sacudió. Te estoy poniendo un ejemplo, Giovanni, ¿eh? Ándale, pero igual te pongo un ejemplo, Giovanni. Vas a empezar diciendo, por ejemplo, Giovanni, era el año 2000, toda la economía era muy bonita. Sin embargo, sucedió un hecho que vino a transformar todo el mundo. Y ya empiezas a contar. Era en la ciudad de Nueva York, como a las 8 de la mañana, cuando de repente un avión cruzó el cielo de Nueva York y se estrelló en una de las torres. Y ya empiezas a contar todo tu relato histórico, ¿ok? ¿Cómo va a terminar tu relato histórico? Voy a poner de ejemplo el de Giovanni, el de las Torres Gemelas. Vas a terminar diciendo, Giovanni, en el final vas a terminar diciendo, bueno, y a raíz de ese suceso el mundo cambió. Si tú ahora viajas en el aeropuerto, hay medidas de control muy drásticas. ¿Por qué? Para que esa historia ya no vuelva a suceder. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que va a estar muy fácil. Bueno, me voy a despedir de ustedes. Nos vamos a ver el día de mañana. El día de mañana sí ya vamos a tener clase Meet de matemáticas. El día de mañana sí vamos a tener clase Meet de matemáticas, ¿eh? Les voy a mandar el link en un ratito más. Va a ser a las 5 del día de mañana. Mañana sí va a haber clase. Y bueno, la próxima clase de Facebook Live, ya para decir cómo se va a entregar este trabajo, va a ser el día lunes. Este lunes que viene, entonces ya vamos a tener clase de Facebook Live. Les voy a decir cómo se va a entregar y cuántas páginas va a tener este relato histórico. Bueno, entonces, ya para terminar, un anuncio muy importante. Me preguntan acá a qué horas va a ser. Bueno, la clase Facebook Live ya ven que la hacemos y se queda guardada. ¿Ok? Bueno, el día de mañana la clase de Meet va a ser a las 5 de la tarde. Un anuncio muy importante para aquellos que no se han logrado inscribir en la secundaria o que no han buscado el cambio de una secundaria a otra porque les queda lejos. Se va a extender el periodo para preinscripción. Entonces díganle a sus papitos que estén pendientes, por favor, que estén pendientes para que les puedan inscribir, ¿ok? Bueno, yo me despido momentáneamente porque nos vemos el día de mañana en la clase Meet. Les mando muchos abrazos, muchos abrazos, chavos. Síganse cuidando allí en casita, por favor. No hay que bajar la guardia, no se les olvide. Cuídense mucho, cuiden mucho allá a sus familiares que estén mayores, a pesar de que ya están con las vacunas. Hay que esperar porque nos tiene que tocar a todos. Sin embargo, aquellos que salen a trabajar, por favor, la recomendación de siempre, que se cuiden mucho y no bajar todavía la guardia para que esto, de verdad, yo ya quisiera que pasara muy rápido y que solo sea un mal recuerdo de este año y del año que pasó. Entonces, vamos a seguir cuidándonos en casita. Me despido. Saludos a todos allá, a los que nos vieron, a los que nos van a ver después en la repetición. Saludos a todos, pórtense bien. Es la única tarea que hay, solo seleccionar qué tema voy a trabajar y listo, empezar a escribirlo y empezar a buscar todo para luego hacer mi trabajo. Así que está tranquilo hoy y mañana, hay poquita tarea, no es mucha, no la vamos a subir a plataforma. Así que tranquilos, relájense y nos vemos, primero Dios, mañana en la clase Meet. Y el viernes no va a haber clase, vuelvo a repetir, porque es consejo técnico. Bye, saludos a todos. Fuerte abrazo, saludos a sus papás, pórtense bien y obedezcan a sus papitos, ¿sale? Nos vemos pronto, saludos a todos, saludos.